Personal Integrativa, estudio de licenciatura en Derecho y Psicología, director de Casa de los Amigos, cofundador de la Fundación para el Desarrollo Humano, becario de excelencia académica por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, experiencia laboral en el sector educativo, administrativo, público, la iniciativa privada, el tercer sector y el Poder Judicial, defensor de derechos humanos por más de 15 años, colaborando en defensa jurídica, apoyo psicosocial, educador en cultura de paz y derechos humanos, docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, decano de la carrera en Derecho, yoga terapeuta e instructor certificado, integrante del grupo de capellanes para abordaje de la muerte en la Junta Anual Cuáquera del Pacífico en los Estados Unidos, con el tema propuesta de una tanatología social victimal para el siglo XXI. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, doctora. Gracias a todas y todos por estar aquí en este 10º Congreso Internacional de Tanatología, que realmente para mí es un honor que el comité organizador pues me haya permitido compartir esta experiencia sobre el tema de lo que es la evolución del crimen organizado en México y lo que sería una propuesta para una tanatología social victimal en este siglo XXI. La verdad debo de reconocer que esta ponencia en particular me costó mucho trabajo, sobre todo porque por el trabajo de defensa de derechos humanos que he realizado en los últimos 3 años, en donde principalmente me ha tocado trabajar con migrantes y refugiados. En el caso de los refugiados específicamente, refugiados que por su condición de arribo a México han llegado en condiciones donde hay un involucramiento del crimen organizado. Fue tener que meterse en volver a recordar todo esta complejidad del dolor que estas personas narraban, y también cómo en este espacio de Centro de Paz, en donde yo me desempeño hasta el día de hoy, hacemos un acompañamiento a víctimas del crimen organizado. Concretamente, el caso de la desaparición forzada, que pensaría que es todos los delitos de alto impacto en el tema del crimen organizado son muy complejos, pero el de desaparición forzada creo que es de los que más difícil es de tratar cuando las personas buscan apoyo en los mecanismos legales o en los mecanismos institucionales, y pues este apoyo es prácticamente imposible de encontrar. Entonces pensaba en compartir algunas experiencias que tienen que ver un poquito con aspectos conceptuales, institucionales y teóricos, y después poder compartir lo que sería un caso específico que precisamente desde la simple escucha me tocó participar, ¿no? Como grupo de organizaciones que dimos este acompañamiento, y estaba pensando también en cómo llegar a la reflexión de la tanatología, ¿no? Cómo todo este conocimiento que en un principio puede conocerse o puede pensarse teórico, cómo culmina en una reflexión tanatológica, que creo que esa sería la principal invitación de esta presentación y de este diálogo con ustedes. Llegar a repensar la tanatología en un fenómeno tan complejo como el crimen organizado desde otras perspectivas poco comunes, porque el fenómeno de la delincuencia organizada y del crimen organizado es un fenómeno que ha rebasado no solamente al Estado, al concepto Estado, sino a la propia sociedad, y que creo que pone en jaque la existencia de la sociedad como concepto contemporáneo y como experiencia de vida.
Entonces, me gustaría un poquito compartir en cuanto a las problemáticas, desde dónde el crimen organizado viene a ser una necesidad de la reflexión de la tanatología. Es común en las diferentes clases o en los diferentes espacios de reflexión que hay sobre la tanatología que las problemáticas de reflexión se centren en el tema de los cuidados del moribundo o del acompañamiento a los cuidadores, del cuidado a los cuidadores y a familiares y del personal que interviene en este proceso. Eso nos ha llevado a tener que salirnos de ese primer problema que consistió el bien morir, la muerte digna y otros fenómenos que se dieron en el contexto de lo que implica el cierre del ciclo vital del ser humano, a pensar en problemáticas históricas que siguen sin resolver, ¿no? Me refiero a temas como el aborto, temas como la prolongación de la vida, temas como las implicaciones de la atención médica. Y me gustaría pensar en la reflexión del concepto de inmortalidad, amortalidad, inmortalidad como una necesidad a reflexionar para poder abordar lo que implica el crimen organizado, pero que esa reflexión, que es una reflexión transversal, pues impacta todos los campos del quehacer del conocimiento del individuo. Pero en la que creo que no hay todavía suficientes referentes es precisamente lo que tiene que ver con el crimen organizado y cómo las mafias globales se han apoderado del espacio social internacional y han permeado en la convivencia social cotidiana, y esto se refleja en las estadísticas de los crímenes de alto impacto, ¿no? Y lo más complejo de este fenómeno es que el crimen organizado y su implicación global internacional tiene que ver con una mezcla de las instituciones oficiales, ¿no? Son las instituciones oficiales con los diversos mecanismos financieros y la industria de armas la que genera esta nutrición para el fenómeno del crimen organizado, y creo que ese problema es algo que está pendiente todavía de analizar. Y en el caso de México, les decía que este ejercicio me ha costado trabajo porque precisamente tener que echarse un clavado en lo que han sido las estadísticas de este sexenio, simplemente de este sexenio que está terminando, nos lleva a tener que descubrir que hay demasiado dolor afuera en la sociedad y que están pasando fenómenos que quizás desde una perspectiva disciplinar pueden tener una respuesta, pero que el impacto que está teniendo en la sociedad rebasan por mucho lo que en un primer momento la atención de las distintas campos del conocimiento de las distintas instituciones que existen pueden brindar, ¿no? Ahorita hablaremos de algunos de estos fenómenos delincuenciales. Aquí les planteo lo que sería el marco jurídico para la atención del crimen y la delincuencia organizada. Básicamente ustedes van a poder encontrar instrumentos internacionales, van a poder encontrar leyes específicas, leyes generales, leyes que tienen que ver con la atención desde un concepto más delictivo, leyes que tienen que ver con la atención a víctimas, leyes que tienen que ver con el lavado de dinero y leyes que tienen que ver con la atención de grupos específicos, ¿no? Como por ejemplo el caso de mujeres, niños, personas en situación de vulnerabilidad o víctimas. Lo cierto es que cuando uno profundiza en el tema del marco jurídico, empieza a descubrir que en el aspecto de las leyes específicas del crimen organizado requiere una interpretación técnica, pero que en el alcance de la legislación no hay una cobertura adecuada para las víctimas, para los que sufren esas problemáticas. Me refiero concretamente a la Ley General de Víctimas, que específicamente sería el instrumento con la que todas estas personas que
en un primer momento las vamos a ver como cifras, tienen una atención particular, ¿no? Podemos empezar. Una de las cosas que es muy importante clarificar antes de profundizar en las cifras es qué vamos a entender por crimen organizado. Y ahí valdría la pena pensar y plantear que crimen organizado es un fenómeno mucho más multifactorial y que tiene un concepto de aplicación socialmente muy profundo, es decir, implica otras aristas. El concepto de delincuencia organizada es un concepto jurídico, un concepto de, podría decirlo así, de derechos humanos, pero también un concepto más académico, que nos va a decir prácticamente en términos generales que es la asociación de más de dos personas en un periodo de tiempo determinado para cometer determinadas conductas que van a ser consideradas como delitos de alto impacto, pero que van a tener un propósito de continuidad, ¿no? Palabras más, palabras menos. Eso es lo que es el concepto de delincuencia organizada, crimen organizado. La diferencia fundamental entre crimen organizado y delincuencia organizada sería la continuidad en el tiempo. Creo que el tema del crimen organizado es algo que, les decía, socialmente tiene una continuidad mayor. Otro concepto que vale la pena tener en el radar es el concepto crimen organizado transnacional. Les decía que sin lugar a dudas no hay ninguna estrategia social, jurídica, médica, psicológica o tanatológica que funcione para la atención a las víctimas del crimen organizado que, si no considera este concepto de lo transnacional, no será efectivo en el propósito. Entonces vale la pena solamente tener esa parte conceptual. Y bueno, con este panorama de los conceptos jurídicos, sociales del crimen organizado, quiero cerrar en esta primera parte de esta exposición para tratar de llevar entonces a la necesidad de la reflexión tanatológica, ¿no? Si bien se ha mencionado desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva de los derechos humanos qué es el crimen organizado en términos generales, creo que el siguiente paso que habría que hacer en este momento sería llevar esta reflexión al campo de la tanatología. Soy de los que afirma, sin duda, que la reflexión de la tanatología, que implica una reflexión de la muerte, del sentido de la relación vida-muerte, pero con un énfasis mayor en la muerte, no puede hacerse desde otra perspectiva que no sea la profundidad del interior del ser humano, ¿no? Desde la introspección humana. Y aquí tenemos un problema entonces en la tanatología, porque cuando vemos la definición legal de tanatología, es una definición del año 2007 y que está en una ley que específicamente trata de una postura de la tanatología que aquí quizá podremos denominar como kubleriana. Pensar que la tanatología es un acompañamiento en una situación de duelo y pérdida del cierre del ciclo de vida, desde mi apreciación sería pensar que solamente la muerte está implícita en el cierre del ciclo vital. Creo que hay una necesidad de tener que hacer una actualización conceptual y pensar entonces pues en una definición de tanatología que abarcara todas estas áreas y campos de la aplicación en el conocimiento humano y en las necesidades sociales. Otra definición de tanatología de Chiarazzi Iranduz es una definición mucho más integral, pero siguen pensando en la tanatología desde una perspectiva de la salud. Y en el doctorado en tanatología, algunos de nosotros, me refiero a la generación que estudió conmigo, pensábamos en una tanatología mucho más holística, ¿no? Una definición de tanatología mucho más holística, donde la muerte como fenómeno fuera el centro de la reflexión, porque, citando a Mircea Eliade, la muerte es un fenómeno que es multivaléntico. ¿Qué quiere decir lo multivaléntico? Pues que no es
perceptible en la experiencia de conciencia inmediata. Entonces de ahí coincidíamos en esta necesidad de tener que reflexionar la muerte desde otras perspectivas. Y entonces aquí me gustaría cerrar esta reflexión de la muerte en el aspecto de retomar lo que el INCO ha hecho en el caso de la reflexión de la tanatología, ¿no? Necesariamente la relación del concepto vida-muerte para poder dar, digamos, una interpretación adecuada a las circunstancias que ya el doctorado con el decanato, con las diversas docentes y doctores que participan en esos espacios, pues han precisado en algunas de estas palabras, ¿no? Relación vida-muerte como sentido, relación vida-muerte como significación, como percepción, como intervención, etc. Es decir, hay que hacer una revisión nuevamente del concepto de tanatología para poder plantear una construcción epistemológica y de intervención social que nos permita atender el crimen organizado, los fenómenos que pasan en el crimen organizado, y pensar en una tanatología victimal como una posibilidad, ¿no? Porque afirmo que los mecanismos de atención de las personas que caen en condición de víctima o en alguna de estas categorías que vemos aquí de cifras no permiten una atención que ayude a resignificar la experiencia de los delitos de alto impacto. Aquí van a tener ustedes un panorama de la dimensión del problema en el tema de crimen organizado. ¿Cómo ha ido evolucionando el crimen organizado en este sexenio? Pues prácticamente estamos cerrando con una serie de cifras bastante complejas. Simplemente pensemos en el tema de desaparición forzada o desaparición en general. 35.410 personas oficiales es una cifra bastante considerable. Pensemos en el caso de mujeres asesinadas en el delito de feminicidio, 6.488 mujeres que caen en esa condición, y esas son las cifras que no están registradas. Pero cuando revisamos las cifras de estos delitos de alto impacto, en cada año hagan de cuenta que la atención fue incrementando, el número de personas que caían en esta condición se fue incrementando. Eso nos quiere decir que digamos que el cierre del sexenio en cuanto a delitos de alto impacto no es alentador, es complejo, ¿no? Por decirlo de bonita manera. Y tenemos otro problema que quedó ahí en el tintero. En el caso de levantamiento, que digamos no hay una clasificación del tipo penal del levantamiento en este momento como tal, clara, pues no hay cifras sobre levantados, ¿no? Algunos de ellos caen en desaparición forzada, otros en secuestro, pero como tal, la figura del levantamiento es otra cosa distinta, y creo que ahí pues está pendiente en cuanto al entendimiento del fenómeno. Entonces, un poquito dejo aquí la reflexión de Acosta Urquidi, que es una defensora de muchos años del tema de los derechos humanos, sobre cuál es el estado de la situación en el tema de delincuencia organizada. Y la última reflexión es la que me gustaría considerar. Hay una necesidad de entender la relación de otras disciplinas. Ella hablaba de otras disciplinas. Aquí, utilizando sus reflexiones, hablo de la tanatología, con otros fenómenos humanos como la delincuencia organizada para encontrar soluciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la condición de víctima implicaría pensar una atención a la salud mental, pero diferenciar la atención tanatológica. Creo que esa es una necesidad que en este momento las instituciones están llevando a cabo. Concretamente hay ejemplos muy específicos de esa distinción de tanatología y de atención a la salud, ahora con las víctimas de violaciones a derechos humanos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya cataloga como tal,
desde el Centro Nacional de Derechos Humanos, algunas personas impulsamos la distinción de atender lo psicológico por un lado y atender lo tanatológico por otro, ¿no? Y estamos hablando de este tipo de situaciones donde hay un involucramiento de desaparición forzada concretamente. Y bueno, vamos ya llegando a la reflexión final en función de que estas cifras que yo les presentaba hace un momento, pues no son cifras, ¿no? Por eso les decía que me costaba trabajo esta presentación, porque implica también recordar que hay historias y que hay personas que están inmersas en estos procesos de dolor y que la necesidad de la atención lleva a tener que también profundizar en ese dolor. Nos lleva a los que hemos en algún momento determinado, nos hemos involucrado en estos espacios de atención, pues nos llevan a involucrarnos en esta parte, ¿no? Me parecería que hay una necesidad desde el entendimiento del crimen organizado de profundizar en la atención de migrantes y refugiados desde la tanatología, porque la atención del duelo y la pérdida que presentan estas personas no es igual a una pérdida o un duelo provocado por una condición de salud. Pues creo que hay mucho que aprender ahí, hay mucho que aprender para poder entonces abordar otro tipo de pérdidas y duelo que se presentan en delitos de alto impacto. La reflexión en el caso de los desaparecidos, ¿no? Pensaría que hay una necesidad de plantear nuevas estrategias de intervención desde la tanatología para las personas que han sido privadas de la libertad, pero que no hay una certeza si están vivas o están muertas, porque la atención hacia los familiares implica otras estrategias distintas a la atención psicosocial. Entonces creo que ahí también la tanatología como método de intervención pues tiene algo que decir. Pienso también en la gran problemática que estamos viendo en el caso de desaparición de niños. Creo que todavía no hemos, como sociedad mexicana, dimensionado el gran impacto que está generando en la sociedad la desaparición forzada de niños, ¿no? Casi una cifra de 6.500 niños y niñas desaparecidos en este sexenio es una cifra alta. Y cuando uno le rasca a los propósitos sobre la desaparición, la explicación, la única explicación que yo le encuentro al uso que se le da a la desaparición de niñas y niños es que hay una necesidad de entender el concepto del mal, ¿no? Entender el concepto del mal para poder entonces entender las motivaciones de las personas que están llevando a cabo conductas que son pues, consideradas como delito. Vamos a pasar así. Ya hemos hablado de las implicaciones de la desaparición forzada. Me gustaría centrarme en la siguiente. Ahí está, Ayotzinapa pues es el caso paradigmático, ¿no? Pero no es el único caso. No es el único caso de desapariciones de alto impacto que en un inicio pues no son consideradas como tal. Aquí me permito citar el caso de la familia Muñoz, que es un caso que a mí me tocó participar como organización de defensa de los derechos humanos en el acompañamiento, ¿no? Con un grupo de organizaciones que por circunstancias de la población vulnerable que atendemos, pues llegamos a atender este tipo de personas que buscan espacios de respuesta en la sociedad civil. Entonces, el caso de la familia Muñoz es un caso complejo porque desde el 2011, 8 de sus familiares fueron sustraídos de una fiesta familiar. Casi todos los hombres en condición de trabajar, el padre de familia y dos menores de edad. Porque si me escucharan hablar los defensores de derechos humanos me dirán que se dicen niños, no menores.
Cuando se inicia bueno, pues hay presunción de que son policías los que los secuestran, policías coludidos con el crimen organizado, y toda esta, digamos, sustracción se origina por una fiesta, ¿no? Porque el padre de familia se atreve a pedirle al vecino que baje el volumen de la fiesta, y que resulta que este vecino pues tiene vínculos o nexos con la delincuencia organizada. Cuando se da la sustracción de la familia, o de la mayoría de los integrantes de la familia Muñoz, no se inicia la averiguación previa en ese entonces en Chihuahua como desaparición forzada, ¿no? Es más, no se inicia una averiguación. Posteriormente ya la carpeta de investigación se inicia por ahí del 2016. No se inicia no se investiga el delito de desaparición forzada porque el argumento de la Fiscalía de Chihuahua era que, como había policías coludidos que fueron los que hicieron la desaparición, pero que ya no trabajaban en la corporación, pues ya no podían hacer la investigación por ese delito. A la fecha, sobre todo la mamá de la familia Muñoz, han encontrado espacios de escucha en la sociedad civil, pero fueron considerados como víctimas por la Ley General de Víctimas, pero la atención victimal, digamos, no ha mitigado el dolor de la pérdida de los integrantes de la familia, y sobre todo no ha respondido a la implicación de que la fuerza laboral de esa familia fue prácticamente destruida, ¿no? Entonces, creo que este es el tipo de casos paradigmáticos que la tanatología debería de estar pensando en atender en este nuevo momento donde en la sociedad mexicana hay una necesidad de encontrar respuestas distintas a fenómenos tan complejos como sería el del crimen organizado. Por último, no por último todavía, pero por último, de la reflexión de la tanatología, creo que es importante no perder de vista el uso del estudio de la muerte como en esta relación vida-muerte, pero el estudio de la muerte desde su factor arquetípico, ¿no? Ya los filósofos de la Ilustración lo hablaban de esa necesidad del estudio de la muerte para el descubrimiento de las respuestas las respuestas existenciales del ser humano, ¿no? Me refiero a filósofos de la Ilustración como Villermoz, Martínez de Pascal y toda esta corriente de personas que empezaron a hacer estos estudios de la muerte como arquetipo para poder descubrir el misterio de la naturaleza, el origen y el destino del ser humano. Cuando profundizamos en el estudio de la muerte como arquetipo, creo que hay posibilidad de entender comportamientos humanos como todos aquellos comportamientos que llevan a que el crimen organizado y estos delitos de alto impacto que estamos viviendo como sociedad tengan una mejor respuesta. Y es entonces donde veo sentido iniciar la profundidad metodológica para comprender mejor la muerte. Quizá ahí valdría la pena rescatar ideas de algunos autores como Max Weber, en donde explica esta idea de las conductas humanas desde el concepto del mal, para poder reflexionar mejor lo que implica esta experiencia de la finitud, ¿no?, en el ser humano. Podemos pasar a la siguiente. Tanatología y construcción de posibles soluciones. Decía yo, hay una necesidad de una reflexión tanatológica profunda. Ahí es donde yo invitaría a que consideráramos la perspectiva de la espiritualidad, porque uno de los factores que ha ayudado a que sobrevivientes de delitos de alto impacto o familiares de personas en una condición de desaparición forzada, el factor principal que ha ayudado a que, digamos, se pueda seguir o se pueda sanar es la espiritualidad. Sin duda podría yo afirmarlo de esa manera. Entonces hay una necesidad de tener que buscar nuevas estrategias de intervención, quizás desde esa perspectiva. Yo invitaba, les decía, con la profundidad de
el tener que buscar en delitos de alto impacto y recordar todas estas situaciones de dolor de las personas en situación de vulnerabilidad con las que trabajo, que habría que hacer una revisión de lo que es el mal, una revisión académica del mal para poder entender delitos como el feminicidio, desaparición forzada, secuestro, etc. Pensaba en Max Weber con su idea del rechazo religioso. Pienso también en Safransky con el planteamiento que hace del mal como traición a la trascendencia. Y pienso también en Einstein cuando habla sobre la idea del mal como perversión de la ciencia. Quizá en este espacio exista una respuesta que nos ayuda a entender mejor el comportamiento del ser humano y que lo lleva a desviarse y cometer este tipo de conductas que sin duda pues han puesto en este momento en riesgo la posibilidad de existir como sociedad y por lo menos de existir como fuimos educados varios de nosotros en el concepto del Estado democrático, el Estado de Derecho y el desarrollo humano como proyecto de vida, digamos, continuo, que no tiene ningún impedimento para poder llevarse a cabo más que la voluntad del individuo, ¿no? Me gustaría ir cerrando entonces con algunas invitaciones a algunas ideas que quiero compartir con el público y que quizá en alguno de los estudiantes de licenciatura, de maestría o del doctorado del INPO puedan tener alguna germinación. Pienso en una primera solución que tiene que ver con esta sí es obligatoria, ¿no? La revisión del marco normativo, de todo este marco normativo que existe en el tema de crimen organizado, pero para el efecto de poder revisar cuáles son las atenciones que estas legislaciones y disposiciones están ofreciendo para las víctimas. Pienso ahí que hay una necesidad de tener que legislar sobre atenciones diferenciadas y ahí es donde la tanatología tiene un espacio que necesariamente debe de pelear porque ha demostrado su efectividad. Ya la experiencia en Tamaulipas del INPO así lo da cuenta de ello. Pienso en la necesidad de, desde la tanatología, estudiar el fenómeno de la corrupción, el lavado de dinero y la impunidad. Creo que aquí es donde hay una necesidad fuerte de que la tanatología social dé respuestas sobre lavado de dinero, corrupción e impunidad, que son los grandes desafíos del Estado mexicano en este momento de transición. Pienso también en la solución a la atención de los delitos de alto impacto en el crimen organizado desde la tanatología, desde una perspectiva interdisciplinar. Creo que hoy más que nunca hay una necesidad fuerte de que se parta de la disciplina o de la formación inicial, pero que se piense ya en soluciones interdisciplinarias. Pienso también en la necesidad de crear proyectos de atención preventiva que consideren todas las dimensiones humanas. En este día del Congreso pues se ha hablado mucho de la perspectiva espiritual. Creo que la atención institucional a víctimas no da cuenta mucho de esta dimensión humana, y es una dimensión humana que está presente en la experiencia de vida del ser humano. Pienso también en lo que implica la participación de la sociedad, la participación de las personas que están aquí en este Congreso en la reconstrucción del tejido social. Yo he encontrado que en las diferentes clases de licenciatura, maestría y doctorado del INPO hay muchos muy buenos análisis sobre el problema y lo que está pasando. Entonces creo que ahora lo que sigue, el siguiente paso es el involucramiento y la participación de la comunidad estudiantil para la reconstrucción del tejido social. Pienso ahí también en Galtung y la necesidad de rescatar la idea de la paz positiva como el mecanismo de reconstrucción del tejido social. Pienso en proponer y rescatar la atención tanatológica a las víctimas.
Quizá ahí la experiencia de los organismos públicos de derechos humanos vale la pena rescatarla para ver cómo están haciendo esta atención diferenciada en el tema de atención psicológica y psicosocial por un lado y atención tanatológica por el otro. Y pienso en la necesidad de la reflexión teórica del fenómeno de delincuencia organizada, desde los diferentes estudios de maestría o de doctorado que se estén llevando a cabo en el INPO, para estar en posibilidad de construir un modelo de intervención teórico que pueda ayudarnos a comprender el fenómeno, que nos permita resolver la realidad y teorizarla, y por último poder consolidar el quehacer de la tanatología en este campo que tiene pues una gran necesidad de atención. Por mi parte sería todo en relación a esta evolución del crimen organizado y la posibilidad de una tanatología social victimal. Pues les agradezco la posibilidad de estar aquí en el podio digo, y como ya saben bien ustedes que la tortura está prohibida en México, esta conferencia ha terminado. Muchas gracias.